Buenas tardes para todos. Gracias por asistir a esta sesión em, de nuestra semana de conexión binaria. Mi nombre es Jason Párraga, ingeniero preventa de licencias online para la unidad de Microsoft. Vamos a continuar con nuestra semana de conexión binaria. La mañana de hoy tuvimos una sesión bastante interesante con nuestro ingeniero experto en seguridad, Juan Francisco, donde vimos un poco de la importancia de la ciberseguridad. En pantalla estamos viendo nuestra programación para esta semana. Nuestra siguiente sesión es la de designaciones para el área de Modern Work, que va a ser el día de hoy a las 4 p.m. hora de Colombia. Sin embargo, pues para las personas que no sé, de pronto no tienen el enlace de registro, les vamos a compartir ahora en unos momentos por el chat el enlace para que se puedan registrar. El día de mañana tenemos designaciones para Azure a nivel de infraestructura. Tenemos una sesión bastante interesante con nuestra chat Business App Microsoft, Paula Petarroyo, a las 11 de la mañana, donde vamos a poder ver cómo mejorar nuestra productividad con ayuda de Copilot en Business Central. Y en horas de la tarde vamos a tener una prueba de concepto como servicio de Microsoft Purview. El día jueves, nuestra sesión de cierre, vamos a tener una sesión de entornos híbridos y multinube seguros, en la cual vamos a ver un poco más de Azure y de cómo tener, digamos que nuestros entornos de forma híbrida, cuáles son buenas prácticas, qué es lo que nosotros recomendamos y herramientas también que nosotros tenemos desde Microsoft que nos pueden ayudar para tal fin. Y como sesión de cierre para las personas que están de pronto acá en Bogotá, que están de forma local, tenemos un evento presencial donde vamos a compartir con ustedes y vamos a hacer como un conversatorio con el equipo, con los que ustedes ven en pantalla, sobre las tecnologías de Microsoft y cómo nos ayudan pues hoy en el día a día, a mejorar nuestra productividad, nuestra seguridad, también las tecnologías cloud y un comparativo con lo que nosotros podamos tener en un ambiente on-premise. Entonces está bastante interesante. Por ahora y lo que nos compete el día de hoy son máquinas virtuales a la mano de todos. Básicamente, eso es lo que vamos a estar abordando en la sesión del día de hoy. Como les decía, mi nombre es Jason Parra, ingeniero preventa de la unidad de Microsoft para licencias online y estoy aquí a disposición de todos ustedes. Por favor, si van teniendo dudas, me las van dejando en la zona de preguntas y a medida que vayamos avanzando y se pueda, vamos a ir respondiendo. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Em, en el transcurso de la sesión se puede estar sumando nuestro ingeniero Juan Francisco Tapia, que es especialista de seguridad, pero vamos a ir avanzando. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a ver todo lo que son fundamentos. Fundamentos son los conceptos que nosotros tenemos a nivel de máquinas virtuales, tal vez para muchos sea pues un tema básico, pero queremos arrancar desde eso precisamente, desde el concepto, qué es, qué nos permite, cuáles son las características y cómo nosotros podemos con herramientas de Microsoft pues trabajar, ¿no? Precisamente enfocándolo un poco en las herramientas de Microsoft, vamos a ver un poco aquí el tema de Azure y es en lo que nos vamos a enfocar, cómo administrar las máquinas desde Azure, cómo elegir las opciones adecuadas para crear una máquina virtual. Entonces vamos a ver un poco el tema de la calculadora si se nos da el tiempo y cómo podemos crear copias de seguridad y restaurar las máquinas también. Em, que esto a veces es bastante importante. Nosotros cuando estamos planeando una migración de una infraestructura local a una infraestructura en la nube, em, al principio nosotros nos enfocamos en el tema de la infraestructura solamente y dejamos de lado temas como la seguridad, temas como el backup, temas como recuperación ante desastres. Y en el momento en que vamos a reaccionar es cuando tenemos alguna eventualidad que se nos presenta inconvenientes. Entonces, vamos a ir avanzando con estos temas, vamos a hacer una demostración. Por favor, a medida que vayan teniendo dudas, háganlas y vamos a ir solucionándolas entre todos. Entonces, partimos del concepto. Máquinas virtuales se conoce en siglas como VM, Virtual Machine. Básicamente es un entorno virtual que está dentro de un entorno físico, o se simula un entorno dentro de otro entorno, básicamente. Entonces,
Más o menos como lo que nosotros vemos en la imagen, nosotros tenemos por acá un computador dentro de un portátil, de lo que estamos viendo acá en esta imagen. Y eso precisamente es un ejercicio que traemos a continuación, em, que básicamente una máquina virtual es un sistema completo, ¿sí? ¿Qué quiere decir completo? Que tiene procesamiento, tiene memoria, tiene disco, que está dentro de otro sistema. Ese como tal es el concepto y les pido por ahora que se queden con ese concepto sobre lo que es una máquina virtual, pues digamos para las personas que no tienen conocimiento digamos, tan avanzado sobre ese tema de infraestructura. Esto ese sería como tal el concepto básico. Ahora, mm, una máquina dentro de Azure, o hablamos aquí un poco de lo que es el Cloud Computing primero. El Cloud Computing básicamente es computación en la nube. La nube básicamente son servicios que nos está ofreciendo un proveedor, en este caso Microsoft a través de su nube pública que se llama Azure, bajo un concepto que es clave acá que está subrayado y es el Internet. ¿Qué necesito yo para poder consumir una nube? Internet. ¿Sí? Esto es demasiado importante. Si yo no tengo Internet, em, difícilmente pues voy a poder consumir los servicios y ahora todo, pues, todo se consume a través de Internet. Este concepto es demasiado importante. Pero ahora las nubes no solo me ofrecen servicios, ¿sí? ¿Cuáles son los servicios? Aplicaciones, servidores, almacenamiento, redes, seguridad, sino que adicional a eso, las nubes tienen pues una serie de ventajas, como lo son la seguridad de nuestros datos, nosotros podemos hacer escalabilidad, que es un tema que es complejo cuando nosotros tenemos un ambiente on-premise. Nosotros si compramos un servidor, ese es el servidor donde vamos a tener aprovisionadas nuestras aplicaciones y tenemos que planear desde el inicio la capacidad que va a tener ese servidor para que me soporte las aplicaciones. Pero resulta que en mi empresa, para mayo, va a entrar un nuevo servicio, voy a tener que atender a 200 personas más. Y el servidor que tengo no me da para eso. ¿Qué tiene que hacer la compañía? O ir a comprar un servidor o revisar, por ejemplo, si con el servidor que tienen actualmente le pueden aumentar o comprar otro procesador, comprar más memoria, comprar más almacenamiento. Entonces, aquí es donde la nube le saca como tal ventaja a un ambiente on-premise. Entonces, podemos configurar políticas de escalabilidad. Un ejemplo, cuando nuestra máquina esté saturada a nivel de procesamiento, entonces que se escale a una máquina con mayor rendimiento. Eso se hace de forma automática sin que tenga que entrar un ingeniero a realizar el proceso. Disaster Recovery. Muchas empresas tienen que cumplir con su política de recuperación ante desastres. Nosotros, ¿qué ofrecemos dentro de Azure? Que la máquina se pueda replicar en diferentes centros de datos. ¿Cómo funciona esto? Entonces, por aquí voy a compartir otra pestaña. Voy a confirmar que se esté viendo bien. Sí, perfecto. Entonces, aquí que vemos, estamos viendo un mapa con las regiones donde Microsoft tiene implementados sus centros de datos. Entonces, las regiones son las que vemos aquí en este color, por ejemplo, el este de Canadá, el este de Estados Unidos, el sur central de Estados Unidos. Entonces, de acuerdo a estos centros de datos, estos son centros de datos que están ubicados físicamente en estos lugares. ¿Cómo sabemos de pronto dónde están ubicados? Yo por acá le puedo dar, por ejemplo, clic en South Central US, en esta región, y aquí me va a decir que esta región está ubicada en Texas. Fue abierta en el año 2008 y que esta región tiene 3 zonas de disponibilidad. Este es un concepto bastante importante. Las zonas de disponibilidad básicamente son dentro de esta misma región, dentro del sur central de Estados Unidos, yo tengo la posibilidad de tener copias de mis datos en 3 centros de datos distintos. Aquí no es que únicamente tengamos un centro de datos de forma física, sino que dentro de esta región puedo tener copia de mis datos hasta en 3 zonas de disponibilidad. Ya se los voy a mostrar aquí. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Vamos a ver South Central US. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, está ubicado en Texas y tiene 3 zonas de disponibilidad. Entonces, ¿cuáles son esas 3 zonas de disponibilidad? Entonces,
Aquí nos dice igual South Central US. Entonces lo mismo. Nos dice que dentro del país, Estados Unidos, en la región South Central US, que está en Texas, tiene 3 zonas de disponibilidad. Entonces, aquí yo también puedo ver en esta página, por centros de datos, la cantidad, por ejemplo, de zonas de disponibilidad que tienen, donde yo puedo como tal implementar mis servicios. Entonces, igual en el mapa, que lo vemos acá, yo puedo ver como tal las otras regiones. De hecho, por aquí hay una versión preliminar que ya hay de México Central, que estaba para abrir o se estaba para implementar el año pasado a finales, pero aún no, pues no se ha hecho el anuncio oficial. Sin embargo, ya se están implementando algunos recursos, em, digamos que por invitación. Entonces, si se dan cuenta, digamos que en la fecha o el año en que fue abierto todavía no está. Dice que va a estar disponible pronto, pero parece que para este año ya va a estar. Entonces, digamos que de esta forma se distribuyen las regiones dentro de Azure. Pues aquí les estoy mostrando solo el norte. Por aquí tenemos una región de Brasil. Y pues tenemos ya Europa, Asia, dependiendo pues de donde yo quiera como tal implementar mis recursos. Una diferencia con lo que tengo en premise, pues es que yo voy a tener mi centro de datos en mi oficina físico, ¿sí? En un solo centro de datos. Entonces, cuando les estaba hablando un poco de, por aquí está bien, de donde se estaba hablando un poco de lo que es el tema de recuperación ante desastres, es que si yo tengo, por ejemplo, mi centro de datos en el este de Estados Unidos, que sería por acá, yo puedo tener esa réplica, digamos, desde el oeste, que sería este de acá. Entonces, la información se me va a estar replicando del punto uno al punto 2, dependiendo pues de cómo yo elija y configure mis políticas dentro de Azure. Eso es lo que a mí me puede ofrecer como tal, pues Azure. Estamos hablando en este momento en específico de Azure, pero pues digamos que son las tecnologías y las ventajas que me ofrece a mí tener como tal una nube pública. También existe pues la nube privada. Eso es otro tema de pronto para otra sesión, pero pues para ofrecer un servicio a través de nube lo único que necesitamos era lo que les estaba comentando ahora, y es el internet. Y yo puedo tener un servidor en mi casa y puedo ofrecer servicios de página web, y estoy ofreciendo una nube privada. Claramente, pues ahí hay distintos aspectos a revisar, la disponibilidad, que si en la casa me falla el servidor, pues no voy a tener cómo soportar el servicio, o que si se va la luz, pues tampoco voy a tener cómo poder em, tener la aplicación en línea. Tenemos el tema de movilidad, y esto nos hace referencia a que básicamente nosotros podemos conectarnos desde cualquier lugar. Vuelvo a hacer la comparación con el tema on-premise, porque es lo tradicional y lo que la mayoría conocemos. Nosotros solo podemos conectarnos desde la oficina, y por ahí en algunos casos donde se tenga una VPN configurada, puedo con la VPN acceder a, digamos que a mi infraestructura. Cuando yo lo hago a través de Azure, yo lo que hago es utilizar el servicio de autenticación que se llama Microsoft Entra ID. Y mediante este servicio de autenticación, yo puedo acceder como tal a mi portal de Azure y a mis recursos, a configurar mis máquinas, o a iniciarlas, a detenerlas, a revisar de pronto, digamos, cosas que pueda tener ahí. Viene un tema importante. Perdón, creo que me salté algo. Es el tema de reducción de costos. Demasiado importante el tema de los costos. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, nosotros hacemos un comparativo y decimos, tener esta infraestructura local me vale 10 pesos, y tener la infraestructura en la nube me vale, no sé, 15, ¿sí? Pero ¿cuánto me va a durar tener mi infraestructura local? Eh, en el transcurso del tiempo. Y ahí vamos a calcular la depreciación. Una infraestructura que yo compre de forma local, digamos que como recomendación no debería durar más de 5 años por temas de actualización, de versionamiento y demás. 5 años. Y en esos 5 años, pues yo voy a tener todo el tiempo que utilizar el mismo hardware, la misma tecnología que compré. En la nube tú vas a pagar, por ejemplo,
solamente por lo que uses, que ahí viene un concepto que es demasiado clave, dice el Pay as you go. ¿Qué significa Pay as you go? Que yo voy a pagar solamente por lo que use. Entonces, si yo necesito una máquina que debo tenerla encendida solamente 4 horas, yo a Microsoft le voy a pagar esa máquina solamente 4 horas por día, por ejemplo, si la necesito por día, o 100 horas al mes, simplemente le voy a pagar las 100 horas. Entonces, no tengo, primero, que tener gastos, por ejemplo, a nivel local en tema de energía, en tema de tener una persona para administrarlo, en tema de continuidad del negocio, tener una planta eléctrica, tener el tema de enfriamiento con aires acondicionados, tener una UPS, por ejemplo, que me soporte eh, mis servicios, ¿sí? Sino simplemente, bueno, dentro del alquiler que yo le estoy pagando acá a Microsoft por hora, yo ya voy a incluir como tal un valor de ese servicio como tal. Entonces, esto me permite una reducción de costos, ya que solamente voy a pagar por lo que esté usando y por el tiempo que esté usando. Básicamente, esto es demasiado importante. Ahí también, por ejemplo, en nivel de máquinas, que es lo que nos compete el día de hoy, nosotros podemos tener algo que se llaman instancias reservadas. ¿Qué son instancias reservadas? Es decirle a Microsoft, señores Microsoft, yo me comprometo con ustedes por tener una máquina. Entonces, una máquina por, no sé, 3 años. Entonces, cuando yo le digo a Microsoft, oiga, señores de Microsoft, yo me voy a comprometer porque yo necesito usar esta máquina por 3 años, ellos a mí me pueden dar un descuento de aproximadamente el 60 a 65% de descuento. Entonces, esto ya se me hace mucho más rentable cuando yo estoy haciendo mis comparativos de tener una máquina local o tener una máquina en la nube. Entonces, estos son como 5 pilares de tecnología en la nube, de Cloud Computing y pues de Azure, que es lo que nos compete y de lo que estamos hablando nosotros el día de hoy en cuanto a las máquinas virtuales. Aquí no sé si se han hecho de pronto alguna pregunta o pronto con los clientes, si han tenido la oportunidad. Y es que vamos a evaluar, nosotros siempre tenemos, o siempre estamos expuestos a algunos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, desastres naturales. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si hay un temblor? ¿Qué pasaría si hay un desastre natural, una inundación, qué sé yo? También estamos expuestos a acciones malintencionadas de personas, ¿no? Que se dañó, por ejemplo, la fibra y justo donde tenía o la que iba para mi oficina no funciona y los servicios dejaron de funcionar. Entonces, estos son, digamos que, factores que nosotros tenemos que analizar en un ambiente local, ¿sí? O por los que nosotros nos tenemos que preocupar, básicamente. Entonces, ¿qué pasaría si hay un temblor? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo estoy preparado yo frente a eso? ¿Qué va a pasar si se va la luz o la energía? Entonces, tengo yo que tener, por ejemplo, en ambiente local, una UPS y tengo adicional que tener una planta eléctrica. Entonces, la UPS también tengo que hacerle mantenimientos, pues tengo que hacer una inversión inicial si la voy a comprar o si la voy a alquilar. Lo mismo la planta eléctrica, tengo que tanquearla o tengo que, sí, suministrar como tal el combustible que necesita para funcionar. Ya viene, por ejemplo, aquí el tema de errores manuales. ¿Qué pasa si se borró la información? ¿Está protegida? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos evaluando esos riesgos, porque los errores manuales, por ejemplo, estamos expuestos todo el tiempo estamos expuestos a estos riesgos, a todos, ¿no? Y estos son pues simplemente algunos pues que nosotros mencionamos, pero, o sea, riesgos tenemos todo el tiempo en cualquier situación, inclusive en la nube. Simplemente pues que en la nube hay otros, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra información no la bloquean? ¿Qué pasa si una persona de nuestra organización cae en un ataque de phishing y les encriptan la información con un ransomware? Entonces, o tengo que pagar un rescate o tengo la forma de restaurar a un punto de control anterior y seguir trabajando. Me va a parar, por ejemplo, mi operación, voy a dejar de operar por eso. Entonces,
Todos estos son riesgos que nosotros tenemos de forma local, que no estarían en la nube por temas de pronto de recuperación ante desastres que les estaba comentando hace un momento. Em, entonces, bueno, aquí un poco más del comparativo de lo que nos ofrece un ambiente local con un ambiente en la nube. Entonces, pues el tema de la personalización y de la escalabilidad. Nosotros, por ejemplo, en la nube tenemos capacidad, llamémosle ilimitada, que era de pronto los que yo les comentaba al inicio. En un ambiente local, yo compro un servidor y con ese servidor me defiendo hasta donde pueda, básicamente. Claro, ahí ya viene internamente si se hace una gestión de la capacidad, si hay una persona, un administrador de infraestructura haciendo monitoreo y evaluando las condiciones periódicamente. Seguridad, aquí de pronto en on-premise nosotros pues tenemos vigilado, digamos, de alguna forma quién entra a nuestro centro de datos, quién accede em, a nuestras aplicaciones, a nuestros servicios. A nivel de la nube, esto es un aspecto de pronto que es un riesgo, pero nosotros podemos complementarlo con herramientas que tiene Microsoft de seguridad. ¿Y cuál es el tema? Que ya todo el tema físico nosotros nos desentendemos de él, ¿sí? Microsoft lo que nos da es una plataforma que se llama Azure, donde desplegamos servicios. En este caso, una máquina virtual, que es una modalidad IaaS, infraestructura como servicio, en la cual nosotros ya somos responsables por otros aspectos, por ejemplo, el sistema operativo, las actualizaciones, los datos, el acceso, en eso somos responsables. Y el tema de costos que ya lo vimos hace un momento. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos de administración dentro de Azure de nuestras máquinas. Entonces, tenemos la parte de la conexión. Em, Vamos a ir haciendo de una vez nuestra demostración. Entonces, aquí estoy dentro del portal de Azure. De pronto, para los que no conocen, entramos como portal.azure.com con nuestras credenciales. Yo aquí tengo unas credenciales y tengo permisos sobre este tema. El tenant es el espacio de trabajo donde yo voy a tener mis recursos. Entonces, ¿cómo está distribuido Azure? Nosotros tenemos primero suscripciones, ¿cierto? Entonces, de hecho voy a ver si puedo compartir una imagen que está mucho mejor para mostrarles cómo funciona. Que la tengo acá. Es este. Entonces, un tenant es el espacio donde nosotros tenemos nuestros recursos, que puede ser clientex.microsoft.com. Dentro de ese tenant hay grupos de administración, se llaman, o sea, así está conformado. Y podemos tener una suscripción, que son estas llaves que vemos acá. Entonces, nuestra suscripción tiene un grupo de recursos, que es este que vemos acá de color azul, por ejemplo, y nuestro grupo de recursos tiene recursos asociados, básicamente. ¿Sí? Entonces tenemos aplicaciones, máquinas virtuales, que es lo que nos compete, por ejemplo, el día de hoy. Entonces, nuestra máquina virtual está dentro de nuestro grupo de recursos. ¿Listo? Y ese grupo de recursos, a su vez, dentro de una suscripción. Esa es la forma en cómo están distribuidos los recursos dentro de Azure. Continuamos. Em, Entramos directamente a nuestra suscripción, nuestro grupo de recursos, que así es como están distribuidos. Yo tengo un grupo de recursos donde yo tengo, por ejemplo, unas máquinas virtuales. Entonces, yo aquí lo estoy ordenando por tipo y aquí me dice, por ejemplo, que yo tengo dos máquinas virtuales. No sé si lo alcanzamos, tres máquinas virtuales. Entonces aquí veo tipo máquina virtual y puedo ver mis máquinas. Entonces máquina 1, máquina 2, máquina 3. Otra forma de poder acceder a mis máquinas sin necesidad de entrar a la suscripción, al grupo de recursos, es desde la barra de búsqueda, yo escribo Virtual Machine o máquinas virtuales y aquí me va a desplegar todas las máquinas que yo tengo dentro de mi suscripción. Entonces, ¿qué puedo ver? ¿En qué suscripción está? ¿En qué grupo de recursos? ¿En qué ubicación? Y el tema aquí de la ubicación es crucial y es importante cuando nosotros desplegamos servicios dentro de Azure. Yo les mostraba ahorita hace un momento el mapa, ¿sí? Pero esto, ¿qué quiere decir, Jason? Pues que quiere decir que en cada región me ofrecen ciertos servicios, pero como están en ubicaciones distintas, hay algo en tecnología que nosotros llamamos latencia. ¿Y qué es la latencia? Es el tiempo que se tarda una conexión de un punto A un punto B, básicamente. Entre menor sea ese tiempo, mi conexión va a ser un poco más rápida.
y eso pues afecta a nivel de aplicaciones. Entonces es importante esto tenerlo claro cuando yo estoy seleccionando pues alguna aplicación o implementar algún recurso. Nosotros tenemos una herramienta que se llama azurespeed.com. Les voy a compartir esto por el chat. De pronto las personas que no lo conocen para que lo tengan ahí. Y esta herramienta lo que nos permite es poder comparar las regiones. Estos resultados que ustedes van a ver a continuación son mis resultados que están con mi conexión en este momento desde Bogotá, Colombia, 23 de abril a las 2:38. Esto cambia dependiendo de la ubicación y la conexión que nosotros tengamos, pero eso nos puede decir, es que desde donde usted está, desde Bogotá, la conexión hacia el este de Estados Unidos 2, que queda ubicado en Virginia, tiene una latencia de 98 milisegundos. Entonces, 98 milisegundos es lo que se tarda la conexión en ir desde acá, desde Bogotá hasta Virginia y volver. Esa es como la conexión. En el este de Estados Unidos pasa de 98 a 103. Y South Central, que queda en Texas, está a 105. Quizás si esta prueba yo la hago en México, que está más cerca de esta ubicación, me podría dar una latencia menor. Pero para eso está esta herramienta, ¿sí? Ya cuando yo entro, por ejemplo, estas son las que nosotros, digamos que más recomendamos, ubicados, por ejemplo, acá en Colombia, porque nos dan una latencia pues mucho menor. Como les digo, pues cuando se vayan a desplegar servicios, la idea es revisar la latencia que están con el centro de datos local de ustedes o la región en la que ustedes están ubicados. Y él nos va a decir, por ejemplo, si se dan cuenta, yo comparo acá, no sé, con el este del Asia, que está ubicado en Hong Kong, y tiene una latencia de 267. O sea, es mucho mayor. Si lo comparo con Francia Central, que el centro de datos y sus zonas de disponibilidad están en París, me da una latencia de 191. O sea, si yo despliego una aplicación en Francia, pues voy a tener una latencia mucho más alta. Yo lo puedo hacer. Microsoft a mí me da la posibilidad, les voy a mostrar, de crear una máquina y colocarla en Francia. Pero ¿qué va a pasar? Que mi conexión va a ser mucho más lenta. Y son aspectos que yo tengo que evaluar. Acá estoy en región. Son aspectos que yo tengo que evaluar cuando voy a hacer una implementación. Entonces, Francia Central. Aquí me deja seleccionar Francia Central y yo puedo hacer el despliegue de mi máquina dentro de esa región. Depende de mí hacerlo dependiendo pues de las prácticas y demás. Entonces, aquí tengo los resultados del test de latencia, el cual me dice que con la conexión en este momento me recomienda hacer implementación en el este de Estados Unidos 2, que es con el que voy a tener la menor latencia posible. Listo, perfecto. Entonces, volvemos a Azure. Bueno, antes de volver a Azure, es importante resaltar que para que las máquinas, yo les comenté al inicio que una máquina virtual es una máquina dentro de otra máquina, ¿sí? Que es lo que vemos acá, digamos, en la imagen. Una máquina dentro de otra máquina. Para que eso sea posible, hay unas herramientas que se llaman los hipervisores. Los hipervisores me permiten realizar este tipo de acciones. Entonces, a nivel de usuario final, digamos, yo para hacer pruebas también tengo herramientas locales. No sé si de pronto acá hemos escuchado, por ejemplo, no sé, VirtualBox. VirtualBox es una herramienta que funciona, por ejemplo, para mi computador y en el cual yo puedo crear una máquina. ¿Qué les decía yo de la máquina? Que emula todas las características. ¿Cuáles son las características? Vamos a verlo acá. Una memoria, un procesador, entonces tiene dos procesadores, tiene 2 gigabytes en memoria, por ejemplo, tiene un sistema operativo, que es como va a funcionar mi máquina, y por acá también debo tener un disco. Por acá, ¿dónde está mi disco? Acá está. Entonces tengo un disco acá en almacenamiento que se llama W11, debe ser porque es un Windows 11 y tiene 80 gigabytes en almacenamiento. Eso es como tal lo que yo le asigné. Aquí, pues, por ejemplo, también a nivel de red es algo importante y es que yo le estoy configurando unas opciones a nivel de red para que la máquina pues se pueda comunicar. Todo esto que yo le estoy configurando acá depende de las capacidades de la máquina física que está haciendo dicha emulación. Entonces, eso depende de las capacidades de mi máquina, que es la que está trabajando en este momento. Entonces, si mi máquina, por ejemplo,
a nivel de rendimiento, ya lo ven acá ustedes, tiene la memoria en una ocupación al 89%. O sea, quiere decir que 16 gigas estoy usando 14. Entonces tendría más o menos disponible 1,7. Acá lo vemos de hecho. Ni siquiera alcanza las 2 porque hay unas capacidades que usa el computador. Tengo, por ejemplo, a nivel de CPU, entonces, ¿cómo está mi CPU, por ejemplo? ¿En qué porcentaje está? Más o menos al 50%. Entonces, si podría o no usar núcleos de mi procesador para emular una máquina virtual. Y lo otro es el tema del almacenamiento. Por ejemplo, vamos a ver acá. Mi disco, si se dan cuenta, mi disco está casi que lleno. Tengo apenas 17 GB de almacenamiento para poder, por ejemplo, hacer una emulación de una máquina virtual. Entonces, son aspectos que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a realizar esto también, pues digamos de forma local más que todo, porque en la nube, pues yo no dependo de un centro, o sea, sí dependo de un servidor físico, pero eso me lo disponibiliza como tal Microsoft a través de Azure. Microsoft como tal tiene su herramienta de virtualización, se llama Hyper-V, pronto para los que no lo conocen, esto viene de forma nativa en Windows Server, que es nuestro sistema operativo para servidores, y es algo como lo que vemos en pantalla. Es muy similar, entonces nosotros podemos acá tener nuestras máquinas, y nuestras máquinas tienen una configuración, que era lo mismo que veíamos. Tenemos configuración a nivel de memoria, 2 gigas, por ejemplo, a nivel de procesamiento. Entonces yo a esta máquina, por ejemplo, le estoy asignando 8 procesadores virtuales y tengo, por ejemplo, a nivel de disco. A nivel de disco tengo por acá un disco que está seleccionado. Aquí me dice la ruta donde está mi disco, que básicamente es un disco virtual que se crea dentro de mi disco duro físico de mi computador. Y a nivel de red, pues también tengo aquí una configuración de red que básicamente es la misma de mi computador. Eso digamos que, como les digo, a nivel, digamos, local. Pero en Azure lo que hace es que este Hyper-V está por detrás, prestando como tal todos los servicios. Entonces, yo ya tengo por acá creadas unas máquinas virtuales, entonces vamos a entrar a una máquina y les voy a mostrar cómo es el proceso de configuración, como las acciones más frecuentes y vamos a ir revisándolo. Por favor, si van teniendo preguntas, me van contando, me van escribiendo y lo vamos solucionando. O sigamos bien, o lo que vayan, digamos, necesitando, por favor, ahí por el chat. Entonces, lo primero es que yo entro acá a la sección de máquinas virtuales, tengo mis máquinas, les decía que tenga acá, por ejemplo, la ubicación, el estado de la máquina. Esta, por ejemplo, está en ejecución. Tengo otras que están detenidas, el sistema operativo que tiene dicha máquina, el tamaño de la máquina, que esto es bastante importante, si la máquina tiene asignada una dirección IP pública y la cantidad de discos. Antes de continuar, voy a centrarme un poco en lo de los tamaños de la máquina. Y de pronto para las personas que no lo tenían en cuenta, les voy a hablar un poco de las series. Toda máquina está identificada dentro de una serie. ¿Cuáles son las series? Entonces, bien, tenemos la serie A, la serie BS, serie D, serie E, y cada serie está diseñada para algunas cargas de trabajo en específico. Por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación de negocio, no se recomienda poner en una serie A o una serie B, porque las series A y series B son máquinas para desarrollo y pruebas. De pronto la B es una máquina más económica, pero son máquinas que están recomendadas para ambientes de desarrollo y pruebas o para servidores que sean demasiado básicos, con poco tráfico, una base de datos pequeñita, que no tenga tanta transaccionalidad. Entonces, esto es importante para seleccionar una máquina. No es solamente como que yo entre a la calculadora, que eso también era algo que íbamos a ver. Yo entro a la calculadora y busque cuál es la que me da menor precio, porque todos estos aspectos que yo les estoy mencionando inciden tanto en el rendimiento de la máquina como en los costos. Entonces vamos a ir igual haciendo un ejercicio en el tiempo que nos queda para que nos llevemos la información completa. Entonces, cuando yo estimo una máquina virtual dentro de Azure, yo tengo que seleccionar como tal el servicio, que en este caso sería máquinas virtuales. Entonces aquí dentro del estimado me va a aparecer el servicio máquinas virtuales y yo ya voy a ir seleccionando de acuerdo a lo que necesite.
Entonces, esto se llama webinar prueba. Entonces, yo tengo mi máquina virtual que se va a llamar servidor aplicación. ¿Sí? Entonces, mi servidor aplicación va a necesitar que yo le diga una región. ¿Cuál va a ser la región? A nosotros nos recomendó por latencia el este de Estados Unidos 2. ¿Sí? Los costos pueden cambiar también de acuerdo a la región. Y hay algunas regiones que para incentivar su uso, Microsoft lo que hace es generar descuentos a veces. Entonces eso también incide demasiado en los costos. Sistema operativo, cuando nosotros seleccionamos Microsoft, nosotros podemos seleccionar imágenes dentro de el marketplace de Microsoft que tiene dentro de Azure. Entonces tenemos Windows Server, tenemos Windows 10, 11, son versiones pues que ustedes pueden seleccionar y aquí el sistema operativo pues también se va a cobrar dentro de Azure. Si necesitamos solamente sistema operativo o si necesitamos también SQL Server, entonces estas opciones nosotros las podemos tener acá, pero no voy a andar en eso ahora. Entonces vamos a enfocarnos en la parte de la instancia. Si se dan cuenta, lo que estamos viendo acá es una máquina de una serie D2. Entonces, una máquina de la D2 es recomendada para uso general, la mayoría, digamos, de tipos de cargas de trabajo. Y ya aquí viene otro aspecto que tendríamos que entrar a revisar y es la cantidad de virtual CPU que nosotros necesitamos dentro de nuestra infraestructura y la cantidad de memoria RAM. Básicamente, en estos tres factores, o dos factores, mentiras, tres con la serie, incide mucho el tema del costo. Hay algunas máquinas que vienen con discos temporales, como esta, por ejemplo, que trae 50 gigas. Jason, ¿qué es el almacenamiento temporal? Se me va a perder la información. ¿Qué sucede? Resulta que puede ser que Microsoft en ocasiones que realice mantenimientos programados y demás, la información que está en el temporal se puede borrar. Por eso digamos que es temporal y nos recomienda que se guarde información dentro de estos discos. Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, para guardar información que yo descargue, pero después de eso, no sé, yo la voy a enviar por correo, la voy a guardar en otro disco. Entonces, esa información temporal puede ser que se nos pueda perder, por ejemplo. Entonces, hay discos que no, perdón, hay máquinas, por ejemplo, que no tienen discos temporales. Por ejemplo, en la serie de 8AS, la versión, la versión 4, si se dan cuenta, la versión 4 tiene un disco de 64 gigas que es temporal y la hora vale 0,75, digamos. Y la versión 5 no trae el disco temporal y vale un poquito menos, ¿sí? 0,71 la hora. Entonces, de esta forma, pues nosotros estimamos por hora, si yo necesito, voy a decir que necesito esa máquina de 8AS sin disco temporal. Y viene acá el tema del tiempo. Yo les hablaba al inicio de que yo voy a pagar por lo que use. En este caso le estoy diciendo que yo la voy a tener encendida 24/7, pero yo no la quiero 24/7. Yo la voy a tener encendida solamente, no sé, 200 horas. Pero antes de eso quiero que se fijen acá en el precio. En este momento tenerla encendida 24/7 nos vale $251, un aproximado. Si yo le digo a este señor que yo no necesito 730 horas, sino 200, él me va a decir que me va a pasar de $230 a 68. Entonces aquí es cuando yo realizo pues mis comparativos de cuánto me puede valer tener esa máquina en la nube a tenerla digamos en on-premise si no la voy a usar por ejemplo todo el tiempo. Cuando cotizo la máquina virtual con la calculadora ya incluye el disco del sistema operativo. No, aquí hay un tema importante. Y vamos a ver cómo oculto esto. Perdón. Listo. Aquí yo simplemente estoy en la parte del costo de lo que voy a ver. Yo tengo acá cómputo. A ver, un poco más pequeño. Listo, ahí. Cómputo, que es la primera sección, perdón, que está en rojo. Cómputo, que me vale $68. Y hagámoslo acá con azul, sistema operativo. Pero sistema operativo, este sistema operativo simplemente hace referencia al licenciamiento. Entonces 68 más 73 me valen $142. ¿Cierto? Adicional a eso, una máquina necesita tener
tema de almacenamiento y tema de redes. Aquí no estoy contemplando todavía eso, simplemente cómputo. Entonces, el tema del disco, yo aquí tengo la opción de seleccionar un disco. ¿Qué sucede con el disco? Y también es un tip, cuando ustedes estén utilizando Microsoft, el disco mínimo como tal es un disco de 128 gigas. Azure no les deja seleccionar, por ejemplo, un disco de 64 cuando tienen un sistema operativo Windows. Entonces, mínimo es un disco de 128 gigas. No sé si por ahí, pues eso lo tenían relacionado, pero es de esa manera. Cuando es un disco, bueno, y para sistema operativo, aquí pues nos dice que es un disco HDD, o sea, disco mecánico o disco estándar de estado sólido, disco premium de estado sólido o premium versión 2, que esto pues tiene distintas características. Como mínimo para sistema operativo, nosotros les recomendamos que tengan un disco de estado sólido que está alrededor de 9,60, sí, 9,60, un disco de estado sólido para sistema operativo. Entonces, aquí que llevo, llevo mi valor de cómputo más licencia más el valor del disco, que son 9,60. Microsoft, bueno, les decía adicional que necesitamos el tema de redes. Entonces, a nivel de redes, nosotros, como no tenemos redes físicas, necesitamos emular esas redes y eso se hace con redes virtuales. Entonces, en la parte de redes dice Virtual Network. En Virtual Network, aquí esto tiene un valor aproximado de $4 al mes. Aquí lo que hacemos es colocarle la zona, la región, perdón. Entonces, como eso se comunica dentro de la misma región, nosotros tenemos aquí un valor aproximado de $4. Entonces, estos 4 van a ir adicionales a los que teníamos de la máquina. Entonces, vamos, para que ustedes lo vean. 152, que aquí en estos 52, pues si nos entramos a ver el detalle, ya está el servidor, ¿no? O sea, está el cómputo más el almacenamiento, más las redes. Pero adicional a eso, tenemos que revisar algo que puede ser el tema de ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? Es lo que Microsoft nos cobra a nosotros por descarga de información. Entonces, por descarga de información, aquí voy a seleccionar otra vez igual la región. Nosotros podemos hacer que la red se enrute a través de Internet público o de la red de Microsoft. Esto igual no cambia nada, simplemente es por donde se enruta el tráfico. Nosotros tenemos las primeras 100 gigabytes mensuales de descarga gratuitas. Quiere decir que si pongo acá 100, se van a dar cuenta que el valor me dice 0. Pero si pongo 101, me va a decir que me va a cobrar 0,09. Entonces hay un valor aproximado de $0,09 por gigabyte adicional de los 100 de descarga. Esos son valores de pronto adicionales que si yo sé que tengo una aplicación que me va a descargar demasiada información, pues yo no sé, yo estimo acá que van a ser 300 gigas adicionales. Entonces aquí me da un estimado, digamos, adicional. Y otra cosa importante es, por ejemplo, el tema de la IP. Si yo le voy a asignar una IP pública, entonces selecciono mi región y selecciono el SKU de la IP que yo voy a implementar. Las IPs también tienen distintas características de acuerdo a lo que yo seleccione. Esta que está en azul en este momento, que es la clásica, va a desaparecer pronto. Entonces, de hecho, estos servicios clásicos ya no son recomendables implementar. La básica tiene algunas características. Por ejemplo, la estándar me permite hacer temas de balanceo de cargas. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a hacer, si es algo sencillo, es una máquina para conectarme a un escritorio remoto donde tengo una aplicación básica. Y la IP, yo la puedo, digamos que, comprar que sea dinámica o que sea estática. Entonces, por ejemplo, una IP estática, tenerla todo el mes, esto sí se tiene que tener las 730 horas, porque si no, no la voy a tener fija, sino que me va a cambiar. Me vale $2,63. Ya sobre la IP yo le puedo configurar un DNS para que consulten como tal la información. Em, Listo, por aquí tenemos una pregunta y es que hay algunas aplicaciones que necesitan tokens. Eh, Luis Carlos, ¿tienen una solución en Azure para conexión de tokens a máquinas virtuales? Tendríamos digamos que tener más información de pronto de la conectividad que tiene el token. Em, Me imagino que tendrán que hacerlo, o sea, tendrán que insertar, no sé si será por estos tokens de USB,
que se te tendrán que insertar como tal en las máquinas. Em, sí, por acá nos dices que sí por USB. Mm, ahí sí tendríamos que revisar. Sí, eso es como lo mismo que utiliza la Cámara de Comercio para firmar los PDFs y demás. Ahorita me desconozco, pero lo revisamos, ¿sí? Lo revisamos, yo me lo llevo, lo hablamos con el ingeniero de seguridad y revisamos porque tal vez por ahí podamos tener un proyecto en que podamos hacer alguna migración y pues replicarlo a otros clientes, ¿vale? Entonces, la IP pública nos permite que yo pueda tener esa máquina y me pueda comunicar a través de Internet. Ya ahí hay otras opciones a nivel de seguridad, por ejemplo, que podemos ver más adelante. No sé, un ejemplo, una VPN. Cómo me conecte a través de una VPN, cómo la configuro y demás, podemos verlo más adelante. Entonces, más o menos de esta forma se configura o podemos nosotros hacer una estimación dentro de la calculadora. Estos son los servicios esenciales. Si se dan cuenta, no es solamente seleccionar acá el servicio de máquina virtual. A veces solo seleccionamos esto y dejamos de pronto de lado el tema del disco, el tema de la red virtual, el ancho de banda, una dirección IP. Pues digamos que los costos no son tan altos, pero podemos obviarlo y es mejor nosotros cuando hacemos una estimación tratar de estimar el máximo, ¿sí? Y no que se nos vaya a quedar corto y después cuando llegue la factura, pues ahí sí como decimos nos salen las orejas. Em, listo, Luis, tomo tu mail y lo revisamos, ¿vale? Listo, y entonces volvemos a Azure. Ya para finalizar, 5 minuticos, entonces tenemos nuestra máquina. Les quiero mostrar las opciones que nosotros podemos tener acá. Entonces, podemos tener la opción de iniciar la máquina, de conectarnos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar cómo nos conectamos. Si se dan cuenta, acá tengo asignado una IP pública, 172, 214, tal. Entonces, yo le doy aquí, por ejemplo, conectar. Él me dirige a esta página. Él va a revisar que yo tenga abierto el puerto 3389 para poderme conectar a través de RDP. Me descarga por acá un archivo RDP donde él va a tener la IP o a veces cuando yo tengo el DNS pues se conecta a través del nombre. Entonces aquí me pide un usuario y una contraseña. Yo lo tengo guardado. Eh, acá lo tengo. Admin call. Si es admin call, entonces pego la contraseña y listo. Ya voy a estar acá dentro de mi máquina. Digamos que esa es una forma de conectarme, ¿no? Pero pues yo le puedo pasar la IP pública, por ejemplo, a un desarrollador, a la persona pues que vaya a acceder a la máquina y de esa forma se puede conectar. Tengo opciones para hacer configuración a nivel de red, entonces a nivel de red yo les mencionaba de pronto aquí que configurar el puerto, entonces todo esto se hace a través de la misma interfaz, es lo chévere de esta herramienta. Entonces, ¿qué le tengo? Habilitar el puerto 3389 en TCP desde cualquier origen y está habilitado. Ah, que yo quiero bloquearlo, pues yo agrego una regla de entrada y le voy a decir que desde cualquier lugar hacia cualquiera que esté en la red o le podría poner la IP de la máquina, la IP privada, me bloquee, entonces aquí en acción le voy a decir que me deniegue como tal el servicio de RDP. Esto es demasiado intuitivo, entonces yo le voy a decir aquí que me bloquee RDP. Si yo hago esto, pues ya no me dejaría conectar, ¿no? Entonces, esas son configuraciones pues que yo tengo a nivel de red. También puedo escalar, por ejemplo, el tema de los discos. Estos son demasiadas ventajas que yo les decía que no tenemos en cuanto a un ambiente on-premise. En on-premise, si yo quiero aumentar de disco, pues me toca ir a comprar otro disco, ¿cierto? Y tengo que configurar el disco dentro del servidor. Si tengo un RAID, entonces tengo que adicionar el disco al RAID y mirar que no se me vaya a borrar la configuración de RAID y eso pues también puede ser complejo dependiendo. Entonces yo acá por ejemplo tengo un disco y en tamaño yo le voy a decir a que mi disco ya no sea de 128 sino que mi disco sea de 256. Acá es algo importante y es que yo puedo crecer, pero no puedo crecer. Si se dan cuenta, si me baja a 32 no me habilita el botón de guardar. Pero si me paso a 256, ahora tampoco me lo habilitó. A ver. Bueno. Lo que sucede es que tengo que apagar la máquina para que me permita cambiar el disco. Entonces apago la máquina, selecciono el disco y lo doy guardar y listo. Ya tengo un disco con otra configuración. Entonces, son opciones que yo tengo de configuración dentro de Azure. Aquí hay más opciones a nivel de supervisión, por ejemplo. El tema de métricas, esto me parece demasiado bueno. Y es que nosotros podemos tener métricas, bueno, digamos que no del disco.
vamos a buscar una métrica del sistema operativo. A veces tener esto en un ambiente local es demasiado complejo. Yo no sé cómo está, o sea, sin necesidad de entrar a la máquina, yo no sé cómo se está comportando los recursos que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de CPU. Entonces, el porcentaje de CPU. Yo no sé cómo está la utilización de la CPU dentro de esta máquina. Entonces, esto me permite ver dentro de cierto tiempo el porcentaje de utilización de la CPU. Y por ejemplo, acá está el 2%. ¿Qué quiere decir? Que yo podría bajar la cantidad de virtual CPU de esta máquina porque no las estoy ocupando al 100%. Entonces, eso me permite reducir costos. Entonces, ya no voy a utilizar una máquina con 8 virtual CPU, sino con 4, porque es que la operación que yo tengo me lo permite. Entonces, son herramientas que nos tiene Microsoft. Inclusive por acá tengo el tema de backup también. Entonces, yo puedo crear una política de backup. Por ejemplo, una política acá como estamos viendo en pantalla que dice que se haga un backup diario a las 11 de la mañana y que se conserve las instantáneas durante 2 días. Pero todos los backups, 30 días. Aquí hay una diferencia entre estos backups y la instantánea, es que la instantánea es un backup que nosotros tenemos, digamos, de forma inmediata, ¿sí? Ya estos puntos de retención, sí, ya pues él se demora de pronto un poquito más en hacer esa restauración, sí, ya son muy antiguos. Pero con las instantáneas, por ejemplo, esto funciona muy bien con bases de datos porque yo necesito una información reciente, información que digamos, esté actualizada del día a día. Por aquí nos pregunta José Mauricio Quintero, la charla ustedes la van a recibir por mail, les va a llegar un enlace con la grabación, pero va a estar subida en el canal de Licencias Online de YouTube, ahí lo pueden buscar. Eh, Mañana o pasado mañana ya estará ahí en el canal de YouTube. Y por acá nos pregunta Dairo si es posible decrecer. Sí, ese es un tema de pronto que no se los mostré y es que yo tengo la máquina, tengo acá en la parte de tamaño, entonces en disponibilidad y escala. Que pasa es que pronto ya por el tiempo no nos da mucho, pero en tamaño yo puedo cambiar el tamaño de la máquina. Entonces, en este momento tengo una estándar B2, mm, estándar B2S, la que tengo acá, ¿sí? Entonces tiene dos Virtual CPU y 4 de RAM. Ah, pero resulta que yo no quiero una de 2, sino una de uno y no sé, 2 de RAM, que creo que sería una serie A porque esa ya está muy bajita. Entonces, yo aquí quito filtros porque esta vez también viene filtrado. Entonces, él me dice que yo puedo seleccionar la que yo quiera. Por ejemplo, mira esta, la B1S. La B1S simplemente es de un Virtual CPU y una de RAM. Y me permite, también acá les dice si la cantidad de discos que le permite. Esta me permite solamente 2 discos, pero yo puedo cambiar el tamaño. Aquí lo que va a pasar es que la máquina se me va a reiniciar. ¿Qué pasa? Ella se apaga y se traslada, digamos, todo hacia otro host, pero eso es de forma instantánea. Pero sí me lo permite hacer, tanto crecer como decrecer en tamaño. Lo único que no me permite decrecer es en disco, porque pues es donde tenemos como tal almacenado los datos, ¿vale? Em, Igual si por ahí de pronto alguno quiere revisar algo, quiere que, no sé, le explique más a fondo em, cómo, cómo de pronto lo cotiza o si tiene algún caso en específico que quiera que lo hagamos en conjunto, lo podemos hacer. Tenemos acá en el chat, les voy a compartir el correo donde está nuestro equipo de licencias online. En Colombia, si tenemos personas de otros países, sí tendríamos que ver a nivel regional con la persona pues que los está atendiendo, pero nos pueden escribir un mail y nosotros los enrutamos, ¿vale? Aquí en el chat les dejé el mail. Mm, Aquí nos dice José que si hay un demo. De Azure es complejo, demasiado complejo, pero hay algo que a mí me funcionó y es que yo tenía vigente todavía el correo de la universidad, es .edu.co, y Microsoft tiene un beneficio para estudiantes, Azure for Students. Entonces, si de pronto por ahí tuvieran un correo .edu, pues no tiene que ser de ustedes, sino de pronto alguien que les pudiera prestar la cuenta. Entonces, aquí lo que nos dan es $100 de créditos gratuitos. No requiere tarjeta de crédito porque a veces cuando nosotros seleccionamos
una suscripción de prueba, nos pide poner una tarjeta de crédito y nos dan $200. Pero pues cuando ustedes se pasen de los $200 les va a cobrar. Entonces aquí no se requiere tarjeta, nos dan $100 y hay servicios que siempre son gratuitos. Hay máquinas ahí que nosotros tenemos de forma gratuita siempre. Entonces esto es bastante útil. A mí a veces también para los servicios, por ejemplo, que estamos haciendo así de pruebas y webinar, me sirve bastante. Si se dan cuenta, acá nos dice, les voy a compartir el enlace. Por ejemplo, acá aquí nos dan 750 horas para una B1S, una B2 PTS, B2. Y aquí nos dice, por ejemplo, para qué máquinas podemos usar. Por ejemplo, también, por ejemplo, para máquinas que yo pueda ejecutar Linux, Azure SQL Database, por ejemplo, que es otro servicio. Hay distintos servicios que están gratuitos. Entonces, pues aquí lo podríamos revisar, ¿vale? Esta información, em, chévere esa pregunta que hiciste, Mauricio, y no, porque nos sirve a todos. Entonces, se los dejo acá en el chat, el enlace por si se quieren registrar y pues ahí el tema es conseguir una cuenta .edu, ¿sí? .edu.co, que sea .edu, básicamente. Em, ¿Es posible descargar una copia de seguridad realizada en Azure hacia on-premise? Sí, tú puedes descargar, o sea, si le haces una copia a una máquina dentro de Azure, descargar digamos, el archivo de backup. No te lo deja descargar, porque se está utilizando, digamos que la tecnología dentro de Azure, que utiliza el Azure Backup. Es una solución que se llama Azure Backup. Lo que tú podrías hacer podría ser en sentido contrario. Pues no sé, o sea, hacer un backup de forma local y subir el backup a Azure y tener ese backup ahí. Inclusive la herramienta de Azure Backup, pues nos salimos aquí un poco del tema de máquinas virtuales, pero esa herramienta de Azure Backup nos permite hacer backups de máquinas locales también. Entonces, puede funcionar. Ahí lo que vamos a tener es un cobro ya por el aspecto de pronto de almacenamiento. Básicamente Azure Backup nos cobra por almacenamiento y por retención. Eh, eso sería básicamente. Bueno, aquí tenemos, déjame yo voy a revisar si podríamos. Es que aquí nosotros tenemos unos ambientes de prueba. Vamos a ver si nos deja descargar. No, este no hay nada. Tampoco. No, está mostrando. A ver. Sí, acá por ejemplo hay un backup. Este es un backup que se está haciendo en almacenamiento. Eh, Podemos ver acá los detalles. Nos deja ver los puntos de restauración del día 22, 21, 20. Entonces acá están las fechas. Y eh, no, acá lo que se puede hacer, por ejemplo, no es como tal descargar el archivo, no sé, un punto .back, digámoslo así, el de backup, sino nos permite como tal hacer la recuperación, podría ser. Y ya la recuperación podríamos pasarla manual. No, creo que no es la solución de pronto a lo que me preguntaste, pero creo que es una alternativa, pues que podría funcionar básicamente. Em, Eso es. Bueno, creo que ya nos pasamos un poco del tiempo. Igual les agradezco a todos por su disposición. Sé que hasta ahora, después de almuerzo, es complejo a veces no poderse concentrar, el sueño y demás, pero pues gracias por asistir. Les dejé en el chat el correo de licencias online. Estamos para ayudarles no solamente con lo que yo les estoy presentando acá, sino pues con todos los productos de Microsoft básicamente, con lo que necesiten, pruebas de concepto, acompañamientos. Por acá les voy a mostrar en pantalla pues las sesiones que tenemos de pronto y no les compartí el enlace. Y les voy a compartir el enlace del registro para que, eh, no sé si de pronto lo tienen los de las otras sesiones que vamos a tener, que son las que ustedes están viendo acá en pantalla. El día de mañana tenemos 3 sesiones. Ahora en 50 minutos tenemos el webinar de designaciones de Modern World. Va a estar encabezado por el ingeniero Juan Francisco Tapia.
Bastante interesante este tema si nosotros requerimos de pronto beneficios de Microsoft. Entonces, los invito a los que se quieran sumar. Como les decía, pues sé que a estas horas de la tarde es complejo, pero los que se puedan sumar y puedan aprovechar ahí de pronto las ventajas que tenemos, grandioso. El día de mañana vamos a hacer esta misma sesión de designaciones, pero con Azure. Entonces aquí, para los que quieran tener esta designación en Azure, también pues les vamos a dar unos tips. Entonces voy a compartirles en este momento. Si me dan un minuto, por favor, no se me vayan a retirar en el chat. La, a ver, permítanme, chat. El enlace para que se puedan registrar a las otras sesiones, pues a las que quieran y a las que puedan asistir básicamente. Y el jueves, para los que puedan y estén pues acá en Bogotá, vamos a tener una sesión, digamos, de cierre de la semana, a hacer como un conversatorio y vamos a jugar el deporte nacional de Colombia. Entonces, pues nada, un gusto, un placer. Gracias a todos por su tiempo, por su disposición, las preguntas, los que estuvieron ahí activos, los que no, pues también. Igual, muchas gracias y les deseo que tengan un feliz resto de tarde.